Buenos días, mi nombre es Rogelio Pacheco Barragán. Bueno, me tocó el tema de cogeneración y bueno, yo les voy a hablar sobre este tema. Primero les voy a dar una pequeña introducción sobre el concepto de eficiencia energética, ya que la cogeneración, su principal objetivo, bueno, es mejorar esta eficiencia energética en la producción de energía. Y bueno, la eficiencia energética es un importante y creciente contribuyente a la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo aporta a la reducción del costo energético y da pie a la innovación tecnológica. La cogeneración es una tecnología alcanzable, atractiva en lo que respecta a la eficiencia energética, también mostrando beneficios al suministro eléctrico. Bueno, ¿y qué es la cogeneración en específico? Es un sistema de alta eficiencia energética en el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica a partir de la energía primaria. Bueno, y esta energía primaria se suele obtener, como ya muchos sabemos, pues mediante la combustión de combustibles como lo pueden ser el gas, el petróleo y bueno, también a través de combustibles renovables que pueden ser residuos agrícolas, residuos forestales, biogás e incluso hidrógeno. Bueno, la cogeneración se encarga de generar electricidad a través de un alternador movidos por un motor térmico o una turbina. Se centra en el aprovechamiento de la energía química, que esto quiere decir la eficiencia térmica, como se lo comenté hace un momento. Bueno, la eficiencia térmica en los sistemas eléctricos, bueno, en los sistemas de generación eléctrica actualmente es solamente de un 25 al 40% de eficiencia pues térmica o eléctrica, lo que quiere decir que bueno, se desperdicia de un 75 a un 60%, que bueno, simplemente esta pues se dispersa en forma de calor y ya no se le da ningún uso, no tiene ningún aprovechamiento. Con la cogeneración se aprovecha un 70% de esta energía, su eficiencia térmica es más alta y bueno, esta energía se puede utilizar para calefacción de espacios, calentamiento de agua, asimismo también no solo para calentar, sino también para refrescar o refrigerar pues lugares. Y bueno, los altos niveles de esta tecnología se deben a que utiliza la energía residual, como se los comenté, como un coproducto de la generación de potencia. La cogeneración es mucho más eficiente que la producción de electricidad y de calor por separado, aportando más de un 30% a la eficiencia del sistema y reduciendo obviamente también el consumo del combustible. Bueno, como se los comentaba, aquí les pongo un ejemplo de cómo es que una planta de cogeneración, cómo es su proceso, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Aquí podemos ver el combustible, que puede ser cualquiera de los que ya les mencioné, aceite vegetal, bioetanol, gas natural, gas licuado de petróleo, carbón, biomasa, biogás, cualquier combustible, ¿no? Podemos ver que en la planta de cogeneración pues se procesa y genera 44% de electricidad y 43% de calor, solamente teniendo un 13% de pérdida. Ahora, si lo comparamos a que hiciera una producción separada de una planta de electricidad y una planta de energía térmica, podemos ver que el combustible que se necesita es mucho mayor, ya que se necesita un 158% de combustible para generar el mismo resultado de 44% de energía eléctrica y 43% de energía térmica. Aquí podemos ver que un 48% del combustible se va para generar el calor y en este se genera un 71% de pérdida. Por eso es que se necesita más combustible, porque más energía se pierde para generar el mismo resultado de 43% que acá podemos ver. Ahora, con la energía eléctrica se pierde un 64%. Igualmente se necesita más combustible para poder alcanzar el mismo resultado de 44% de electricidad. Bueno, por lo tanto, pues los mayores beneficios de la cogeneración pues serían la alta eficiencia energética, ya que se requiere de menos combustible y se desperdicia un porcentaje mucho menor que si se hiciera por separado. Obviamente se ahorra la energía primaria, ya que no se desperdicia, se tiene menos pérdida por la transmisión,
Eh, pues obviamente el mayor beneficio sería la reducción de emisiones, ya que pues se alcanzarían los resultados con menos quema de combustibles y menos trabajo, menos pérdida, lo que repercute directamente en que se reduzcan las emisiones. Y bueno, también genera una alta competitividad y reduce los costos de producción, ya que, bueno, como se los mencioné hace un momento, en la eficiencia energética lo que se busca es esto: innovar tecnológicamente, reducir emisiones y que genere un mayor beneficio en costo y pues producción, ¿no? Que sea rentable. Y bueno, ahora les voy a presentar un video donde se explica, bueno, a más grandes rasgos y ya de manera, pues digamos, tangible, un proyecto de estos, bueno, en el país de Alemania, que como todos sabemos, Alemania es pues una potencia ambiental. Ellos están, bueno, en esa transición energética de dejar los combustibles fósiles y pasar a energías limpias, y bueno, están agotando todas sus posibilidades. Y bueno, ellos ya tienen en uso bastantes plantas de, pues ahora sí que de energía combinada en cogeneración. Y bueno, los dejo con el video y al final retomamos para cerrar con la conclusión. Cogeneración, simplemente eficiente. Energía es la base de nuestra vida moderna, pero la demanda de esta crece a nivel mundial, tanto en el trabajo como en el hogar. Ya sea para el ocio o la movilidad, cada vez consumimos más y más recursos energéticos valiosos. Las energías renovables todavía no son capaces de reemplazar los combustibles fósiles y el carbón, petróleo y gas natural existen en cantidades limitadas y cada vez son más costosos. Y cuando son quemados para generar electricidad y calor, las centrales eléctricas emiten dióxido de carbono con un impacto catastrófico para el clima y el medio ambiente. Para prevenir el efecto invernadero, tenemos que utilizar la materia prima de forma más inteligente y evitar desperdiciarla. Durante la generación convencional de energía eléctrica, un 38% de la energía usada se convierte en electricidad. El resto se disipa sin usarse en el aire, donde se disipa irremediablemente. Sucede igual al generar calor, por ejemplo, en un sistema de calefacción a base de petróleo, donde una nueva fuente de energía debe ser quemada como combustible. Esto ciertamente no es eficiente. Las centrales que cogeneran calor y energía, como la central de gas y vapor de Mitte, Berlín, son capaces de combinar estos dos procesos. Extraen el calor que se produce al generar electricidad y se reutiliza como energía térmica o agua caliente. El proceso es llamado cogeneración. Convierte el combustible utilizado en energía con una eficiencia del 90%. Esto significa que en comparación con la generación convencional de calor y electricidad por separado, la cogeneración ahorra hasta un 40% de la energía primaria utilizada, y como resultado logra una reducción de emisiones de dióxido de carbono. La manera en que logremos conservar nuestros recursos representa uno de los retos más grandes del futuro, y el momento de usar la energía eficientemente es ahora. Simplemente cálido. La Asociación de Vivienda Bremerhöhe en el distrito Prenzlauer Berg de Berlín. Aquí se utiliza la cogeneración para proveer de modo descentralizado a 455 hogares. 3 plantas de cogeneración producen la electricidad y el calor al mismo tiempo, además de calderas adicionales que operan cuando se demandan grandes cantidades de calor. Esto permite ahorrar dinero y proteger al medio ambiente. Gracias a las plantas de cogeneración en Bremerhöhe, cerca de 450 toneladas de dióxido de carbono ya no son liberadas a la atmósfera cada año. La Asociación de Viviendas ahorra 110.000 litros de combustible para calefacción anualmente y una significativa disminución en costos de energéticos. La demanda de electricidad y calor fluctúa dependiendo de la temporada. Así que cuando los inquilinos no usan tanta electricidad como la producida por las plantas de cogeneración, los excedentes se inyectan a la red local de distribución, por lo cual se recibe un pago. Cuando ocurre lo contrario,
como cuando una de las unidades se descompone, por ejemplo, esta conexión a la red local provee la electricidad constantemente. La cogeneración es apta para uso con motores de gasolina y gas, turbinas de gas y también con tecnologías novedosas de propulsión como el motor Stirling, turbinas de vapor o celdas de combustible. Y aunque el gas natural y los derivados del petróleo son los combustibles más comunes actualmente, las energías renovables como el biogás, por ejemplo, también pueden alimentar las plantas de cogeneración. Las plantas de cogeneración son compactas y generan electricidad y calor muy cerca de los consumidores. De este modo, las pérdidas energéticas causadas por los extensos sistemas de tuberías pueden ser eliminadas. Y eso no solo es económico, es bueno para el medio ambiente. Simplemente fresco. Hay muchas áreas con potencial uso para sistemas de cogeneración. No solo les proveen electricidad y calor, también están adaptadas óptimamente para generar frío, es decir, aire acondicionado en hospitales, hoteles y oficinas. En el complejo comercial y de servicios Königstadt Terrassen, en el centro de Berlín, 2 unidades de cogeneración proveen a todas las oficinas y tiendas del lugar con electricidad, calefacción y enfriamiento. No solo el supermercado en la planta baja recibe calor y agua caliente todo el año, también disfruta de aire acondicionado a un buen precio en el verano. Como regla, los sistemas de aire acondicionado comunes funcionan con compresores. Esto es costoso e incrementa las emisiones de dióxido de carbono. Además de las 2 unidades de cogeneración, en el Königstadt Terrassen también existe un enfriador por absorción. Y esta tecnología utiliza el calor de las unidades de cogeneración para producir frío, para gran beneficio del clima y el medio ambiente. Pero hay otra ventaja. Los enfriadores por absorción no tienen ningún componente mecánico móvil, lo que los hace prácticamente libres de mantenimiento y además, gracias a la generación integrada de frío, la vida útil de la unidad de cogeneración se incrementa y su rentabilidad también. Trigeneración. Los ahorros anuales en energía primaria por generar localmente con una unidad de cogeneración suman aproximadamente 2.500 megawatts-hora en comparación con una fuente convencional separada que equivale a 255.000 litros de combustible y una reducción de emisiones de CO2 de alrededor de 700 toneladas anualmente. La cogeneración es la solución inteligente para electricidad, agua caliente y un clima confortable. Simplemente ecológico. El porcentaje de las energías renovables y su participación en la producción de electricidad y calor se incrementa constantemente. Y además de la energía solar, eólica e hidráulica, las energías renovables y los desechos orgánicos también juegan un papel vital, porque representan la base para el biogás. El combustible libre de dióxido de carbono es creado en plantas de biogás como esta en Wittenau, cerca de Berlín. El gas es producido usando maíz y pasto, así como desechos orgánicos y lodo. Microorganismos en un biodigestor sellado herméticamente convierten primero los carbohidratos, proteínas y grasas de la materia prima en metano y dióxido de carbono. El gas obtenido con este método es tratado químicamente y refinado como biogás natural. Ya en esta forma puede ser enviado a las tuberías de gas natural existentes. Un uso especialmente acertado del biogás es utilizarlo en plantas de cogeneración. El Departamento de Bomberos de Berlín muestra cómo funciona esto. Con 914 vehículos y más de 4.000 empleados, el departamento profesional de bomberos más grande de Alemania opera todo el tiempo, y en el Departamento de Bomberos local del norte de Charlottenburg, las bodegas de los vehículos y los cuartos de recreación, así como el edificio administrativo y centro de control, necesitan todos una fuente confiable de energía. El sistema de calefacción del departamento, ubicado directamente en el complejo, consiste en una unidad de cogeneración que funciona con biogás.
Es capaz de proveer la carga base de calefacción de los edificios en el complejo de 21.000 metros cuadrados todo el año. El biogás tiene muchas ventajas. Puede ser almacenado, es fácil de transportar y es ideal para usarse en unidades descentralizadas de cogeneración con un alto grado de eficiencia. Y es visto como una de nuestras fuentes energéticas del futuro. Simplemente combinados. Tranquilo y relajado, pero aún en la ciudad, en Schwendibech, en el distrito Spandau de Berlín, es típico ver los edificios creados durante el auge de la construcción en la década de 1950, con el aprecio de sus residentes por su locación a las afueras de la ciudad y con viviendas económicas. Pero volvamos algunos años atrás. Así se veía Schwendibech antes de que la Asociación de Vivienda ordenara una extensiva modernización en 2010. Se invirtió un total de 5,7 millones de euros en mejorar las condiciones de vida y en reducir los costos de energía. Las paredes exteriores y los techos ahora están aislados para evitar la pérdida de calor. Las puertas y ventanas han sido reemplazadas y el sistema de calefacción autónomo de cada unidad se ha vuelto obsoleto. La provisión de energía es ahora provista por una planta de cogeneración. Cubre el 70% de la demanda anual de calor en los 6 edificios conectados a ella. Y cuando las temperaturas exteriores son bajas o en momentos de alta demanda, 3 calderas de condensación de gas adicionales se encienden progresivamente para responder a la demanda en aumento. Bueno, como pudieron ver, pues en el video explican básicamente ya con ejemplos ya en la vida y montados ya proyectos que sí funcionan. Entonces, bueno, en mi opinión personal se me hace que este tipo de producción de energía de cogeneración es sumamente útil y bueno, en nuestro país se debería aprovechar más o invertir en este tipo de producción, como lo hace Alemania. No sé si pudieron ver en el video, invirtió 5 millones. Obviamente todo esto es algo caro y entonces es por eso que en México no es tan común, no es tan explotado aún, y en Alemania ya llevan varios años haciendo esto y aquí en México pues realmente aún no lo podemos plasmar ni llevar a cabo con esa facilidad con la que ellos lo hacen. Y bueno, en resumen, como pudieron observar, pues, bueno, en lo que se centra esto es en la eficiencia y bueno, esto lleva a que esta reduzca costos, aumente la producción, obviamente genere menos contaminación, que ese es el principal objetivo. Y bueno, en mi punto de vista, pues este tipo de producción es muy viable, ya que no solamente se puede producir con los combustibles fósiles que ya todos conocemos, que son el gas y el petróleo, sino también por biomasa, maíz. O sea, tiene muchas alternativas y su uso es sumamente eficiente, ya que reduce muchísimo el porcentaje que se desperdicia. Y bueno, pues por mi parte sería todo y agradezco su atención.